Masejet Menachot, Daf Kufjet Amud Alef 108a, pero comenzamos las últimas 9 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara Tnan Hatam, Shisha Lindava. La Gemara en esta parte cita una Mishnah de Masejet Shekalim, Perek Vav Mishnah He. No obstante, la Mishnah cita una sola línea, pero yo voy a explicar también la primera parte de la Mishnah que no se menciona acá para que podamos entenderla mejor. La Mishnah ya dice que hay un total de 13 shofarot. Shofarot hace referencia a cajas colectivas, alcancías. 13 shofarot había en el Bet HaMikdash. Después la Mishnah nos explica y nos especifica los primeros 7. ¿Qué dinero se colocaba en cada uno de esos primeros 7? Nos dice que en uno se colocaban shekalim hadashim, en otro shekalim yeshanim, en otro kinim, en otro gozalim leolá, en otro etzim, en otro leboná y en otro zav kaporet. ¿Sí? ¿Cuántos nos quedan de 13? 6. Y esa es la parte que nuestra Gemara nos cita. Los últimos 6 shofarot, ¿sí? Que como dije, shofarot hace referencia a cajas colectivas, alcancías en donde se colocaban dinero. Los últimos 6 shofarot de esos 13 se usaban para nedavá, para ofrendas donativas. Y explico un poco más. Cuando el Mizbeach estaba inactivo, por ejemplo, en un día que no se trajeron muchos korbanot yahid, muchas ofrendas individuales, particulares, y por ende el Mizbeach estaba inactivo, pues se agarraba dinero de esos shofarot para comprar korbanot y ofrendarlo sobre el altar, y de esa forma el Mizbeach se mantiene activo constantemente. Así nos dice la Mishnah. La Gemara pregunta, ¿Keneged mi? Siman kenaz pasha. Pregunta la Gemara, ¿por qué 6 shofarot para esto? ¿Por qué no es suficiente un shofar para estos korbanot que se usaban para Ketz HaMizbeach, para cuando el Mizbeach estaba inactivo? ¿Por qué 6? ¿Por qué 6 y no 1? Dice la Gemara varias explicaciones. 6. Y antes de decirnos las 6 explicaciones, nos dice un simán para que nos recordemos quién dice cada explicación. El simán es Kenaz Pasha. Kuf alude al nombre Hizkiya. La Nun alude al nombre Rabbi Yohanan. La Zain a Zeiri, a la explicación de Zeiri. La Pei, Pasha, Pei, Barpada. La Shin de Shmuel. Y la Ain Rabbi Oshaya, la Ain de la mitad. Empecemos a ver las primeras 4 explicaciones. Amar Hizkiya, Keneged Shisha Batei Avot HaKohanim shetiknu lahem chachamim sheyeh shalom ze im ze. Rabbi Yohanan amar mitoch shanedava meruba tiknu lahem shofarot merubim kede shelo yitapshu hamaot. Zeiri amar, Uzeiri amar, Keneged par ve'egel ail ve'keves gedi ve'sair ve'rebi ve'amar katan ve'vi gadol lo yatza. Ubarpada amar Keneged parim ve'ha'elim והכבשים והשעירים והמותרות והמאה. כולהו כחזקיה לא אמרה לאינצוי אלוהי שינן דכל אחד ואחד יומק עביד. כרבי יוחנן לא אמרה ליפו שלא חיישינן. כזעירי לא אמרה כי יחידאה לא מוקמה. כברפדן עמי לא אמרה מותרות. כברפדן עמי לא אמרה מותרות, כולהון עמי מותרות. מען עמי לשקלים אז לדתנא להיכן כלבון זה הולך, לשקלים דברי רבי מאיר. Rabbi Elazar Omer, Lindava. Ok. Las primeras 4 explicaciones son las siguientes. Otra vez, queremos explicar por qué se necesitaban 6 shofarot para que en ella esté el dinero para usarlo cuando el Mizbeach está inactivo. Para el Ketz HaMizbeach se llama eso. ¿Para qué 6? Primera explicación es de Hizkiya. ¿Sabes por qué? 6 por los 6 Batei Avot que habían semanales. Explico. Los Kohanim se dividían en 24 mishmarot, 24 grupos grandes. Cada grupo de estos se encargaba del Bet HaMikdash, de la operación del Bet HaMikdash, una semana. O sea que cada 24 semanas se repetía otra vez el ciclo. Eso es. Dentro de cada grupo que operaba en cada semana el Bet HaMikdash, se dividía en 6 mini grupos. Cada uno encargado de un día. ¿Cuántos días nos queda? 1. Shabbat, que todos trabajaban juntos. Batei Avot se refiere... Casas paternales se refiere, traducción Batei Avot, casas paternales, se refiere a esos mini grupos. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de un grupo que tiene una semana, hay 6 mini grupos. Digamos que el primer mini grupo que trabajó ¿cuándo? El domingo, muy bien. En ese día se trajeron muchas ofrendas particulares, individuales, korbanot yahid. Y por ende ese día
el Mizbeach no estuvo ¿qué? No estuvo inactivo. Estuvo todo el tiempo activo. Entonces no fue necesario que ellos usen dinero de los shofarot. Perfecto. Segundo día, puede pasar de que en el segundo día, el segundo minigrupo, no trajeron ese día ¿qué? No hay mucho movimiento. No trajeron korbanot yahid, las personas no trajeron sus korbanot. No era necesario, no trajeron. No estuvo activo el Mizbeach. Y por ende, ese segundo minigrupo que tuvo que hacer, agarrar la mano y meter a los shofarot, sacar dinero, comprar korbanot para poder ¿qué? Ofrendarlos. Y así que el Mizbeach no quede inactivo, sino lo contrario, activo. Ahorita al pasar eso, va a haber una pelea, dice Hizkiah, entre un minigrupo y otro. Porque el minigrupo del primer día, de este ejemplo que dimos, va a decir, ¿cómo? Yo no usé los shofarot. Entonces el minigrupo segundo que sí usó, está usándolo a costas mías. Está usando mi parte de los shofarot. ¿Sí? Y ellos están recibiendo de los shofarot y nosotros no. Ah, claro, no obstante ellos también recibieron, porque ellos en el minigrupo no compraron korbanot de ese dinero, pero ellos recibieron partes de piel y partes del korbanot de los yahid. Pero aún así ellos dicen, mira, eso que vino korbanot yahid el día domingo, el primer día, es porque por suerte mía, por mis zehut, no sé, eso es una cuenta aparte. Pero tajles de los shofarot, yo no estoy usando y tu segundo grupo está usando a costas mías. Y eso va a ser ¿qué? Un problema. Para que no haya ese problema, ¿sabes qué? 6 shofarot, cada uno para su minigrupo, cada shofar para su minigrupo, para un minigrupo diferente, y así cada minigrupo, si lo llegas a usar, está usando su shofar y no está usando la parte del otro minigrupo. Entonces, repito, Hizkiah dice que la razón que habían 6 shofarot para esta idea de Ketz HaMizbeach, para mantener, 6 y no 1, es ¿para qué? Para que no haya pleito, discusión. Primera explicación de Hizkiah. Segunda explicación es de Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan dice, te voy a explicar. El dinero que llegaba a estas cajas, a estos 6 shofarot, era muchísimo. Porque como vamos a ver más adelante, ese dinero de dónde venía, eran motarot, eran residuos, excesos de otros korbanot. Siempre había exceso. O sea, lo importante es que había mucho dinero que entraba allá. Y si yo pongo muchas monedas en un shofar, se van dañando, se van desgastando, ¿sí? Las de abajo. Entonces, para que se puedan airear bien, se dividen en 6 y así no se dañan, no se oxidan, no se dañan, etc. Esa es la segunda explicación de Rabbi Yohanan. Tercera la dice Zeiri. Zeiri dice, no te voy a explicar. ¿Sabes por qué es 6 shofarot? ¿Sabes por qué es 6 shofarot? Porque los diferentes tipos de animal que se podían traer como olá. Otra vez, con estos shofarot que se hacían, cuando el Mizbeach estaba inactivo, se compraba korbanot para el Mizbeach. ¿Qué tipo de korbanot? Olá. ¿Cuántos animales se puede traer para olá? 6. Toro, ternero, que el ternero que es el hijito del toro, ¿sí? Carnero, cordero, ¿sí? Macho cabrío, cabrito, ¿sí? Entonces, como hay 6 tipos de animales que son kesherot para olá, entonces, ¿sabes qué poníamos en cada cajita? Este es de par, este es de egel, este es de ail, este es de keves, este es de zair y este es de gedi. Y así usábamos cuando se quería agarrar un keves, se agarraba el del shofar de keves. Y así sucesivamente. Aclara la Gemara que esa tercera explicación es muy bonita, la Zeiri, pero cuadra nada más en la opinión de Repi. Pues se recuerdan, en la clase anterior mencionamos un majloquet entre Tanakama y Repi. ¿Qué pasa si una persona hizo un neder de traer un animal pequeño y trajo un animal grande? Si yatzá o no yatzá, según Tanakama, yatzá. Y según Repi, lo yatzá. Entonces, según Tanakama, si al decir pequeño y trae grande yatzá, no necesitas hacer 6 cajas. Puedes hacer 3 cajas de los grandes y ahí incluye los grandes y los chicos. Entonces, si decimos que necesitas 6 cajas, independiente de cada uno, también los pequeños, es porque vamos como la opinión de Repi, que si se comprometió a pequeño y trae grande, lo yatzá. Cuarta explicación, que es la última de estas 4 que leímos. Hay otras 2 más, sí, pero cuarta de estas 4. Es la última de estas 4, es la de Barpadá. Barpadá dice, no, ¿sabes por qué es 6 shofarot? Porque en cada uno se colocaba dinero de otro caso. No tanto lo que se usaba, según la explicación anterior, la tercera Zeiri es, ¿para qué se usaba en el Ketz HaMizbeach? ¿Qué tipo de animal? Ahorita es de dónde venía, de qué caso llegaba ese dinero allá. El primer shofar entraban, va caso por caso, dice Barpadá, parim de Hataot Zibur, que se perdieron y por ende se designaron otros, y se ofrendaron otros, y después se encontraron el primero, que se manda a pastorear hasta que le caiga un defecto, y después se redime. ¿Dónde se coloca ese dinero? En el primer shofar. Segundo caso,
es similar, pero en otro tipo, no Hataot Zipur, sino en el Im de Hasham Gezelot y Hasham Meilot. ¿Sí? Que otra vez, uno designó, unos para eso, se perdió, y por ende designó ya unos segundos, otros, y después lo ofrendaron a ese segundo, después encontraron al primero. ¿Qué hacemos en ese caso? Lo mandamos a pastorear, se que le caiga un defecto, se redime y este dinero se coloca ¿en dónde? En el segundo shofar. Tercer shofar, kebasim, de corderos. Pero no para comprar corderos, otra vez, viene de corderos. Aquí está la segunda varapada, viene de corderos. ¿Qué corderos? Asham Nazir, Tamé y Asham Metzorah, que se perdieron. Y después uno designa un segundo para esto, y después lo ofrenda. Y después se encuentra el primero. ¿Qué hay que hacer? Mandar a la pastora, se que le haga un defecto y el dinero se redime y se coloca en el tercer shofar. Cuarto, Seirim de Hataot Zibur y Musafim de Regalim, Musfer Regalim. También, que se perdieron, se designaron otros, se ofrendaron esos otros, y después se encontró el primero. ¿Qué hacemos? Lo mandamos a pastorear, se le haga un defecto, y lo se redime y se coloca ¿en dónde? En el cuarto shofar. Quinto shofar, ¿cuál es que se usa? Motarot. ¿Qué es motarot? Vamos a decir que uno designó 100 monedas para comprar un animal. ¿Y al final costó cuánto? 90. Los 10 que son residuos, el exceso. ¿Ese exceso va en dónde? En la quinta shofar. Aclaro de una vez, más adelante vamos a preguntar, ¿cómo? No, esto no me cuadra, porque también el primero, segundo, tercero, cuarto shofar aquí, ¿qué es lo que el dinero? También motarot, es otro tipo de residuos. ¿Sí? No que designaste 100 y costó 90, sino que designaste uno, se perdió, designaste otro, después contradiste el primero, lo redimes, que es esa redención motarot, ese corbán original. ¿Sí? Pero bueno, quinto se usa para motarot, 100 para 90. Sexto y último, la ma'a, que se trae con el mahatzit hashekel. ¿Sí? Aclaro y explico un poco más. Este ma'a se refiere al colbón, colbón, que se traía al Ekdesh en un caso que dos personas traen juntos un shekel. En vez de traer cada uno mahatzita shekel, entre los dos traen ¿qué? Un shekel. ¿Sí? La razón es porque hay pérdidas, se puede perder, se puede desgastar, cuando se cambia hay un tema. No vamos a entrar, se llama colbón esto. ¿Sí? Ese colbón no era parte de mahatzita shekel. Hay una maha que sí es parte de mahatzita shekel, no vamos a entrar ahorita, pero el colbón no tiene que usar mahatzita shekel. Por ende, no va. ¿Se recuerdan las primeras 7 shofarot? Que una de esas shekel hadashim, shekel y shanim. No va en esas, sino va ¿qué? En otra independiente. ¿En cuál? En el sexto. ¿Ok? Ahí va el colbón. Esas son las 4 explicaciones. Las primeras 4 explicaciones. Y la Gemara aquí interrumpe, antes de proceder a la quinta y la sexta. ¿Por qué cada uno dijo lo que dijo y no está de acuerdo con la otra opinión? Sí, mira, te voy a explicar. Como Hizquía, entiendo por qué nadie dijo como Hizquía, como la primera opinión, que había dicho Hizquía, que es para que no peleen. Porque todos opinan que no tiene por qué pelear. ¿Qué les molesta? ¿Qué le molesta al minigrupo número 1? Que el minigrupo 2 está usando los shofarot a costas de él. Al fin y al cabo, la razón que ellos no usaron es porque tuvieron bastante korbanot. Si no tiene por qué, comieron y recibieron y todo. Entonces no tiene por qué pelear. Por eso no están de acuerdo con la explicación de Hizquía. También entiendo por qué, también la Gemara sigue explicando por qué no dicen como la segunda explicación, que es la de Rabbi Yohanan, que la razón es para que no se vayan a podrir las monedas. También entiendo que es porque, ¿y por qué? Porque no tenemos por qué sospechar que las monedas se pudran en un shofar. Entiendo por qué no dijeron como Rabbi Yohanan. Como Zeiri también entiendo por qué no dijeron como él, porque la explicación de Zeiri es que se usaban para qué, 6 shofarot para los diferentes tipos de olá que se usaban para que esta mizbeach. Pero eso es nada más cuadra según la opinión de Rebbi, que es Yahid en contra de Jajamim. Entonces no quiero decir como Rebbi cuando toda su opinión cuadra nada más según no quiero decir como la explicación de Zeiri cuando toda su opinión cuadra según Rebbi y no como Jajamim. Pero, dice la Gemara, la última, no pero. Y también, o sea, es más que todo explicativo esta parte. ¿Por qué cada uno no dijo como la otra? ¿Y por qué no dijeron como la última, como Barpadá? ¿Sí? ¿Qué dijo Barpadá? Que cada cupá venía de unos excesos, de unos residuos diferentes. El primero de Parim, el segundo de Elim, el tercero de Kebasim, el cuarto de Seirim, el quinto Motarot, cuando designó 100 y al final fue 90, y el sexto, ¿qué? El colbón es el Mahatzita Shekel. ¿Sí? ¿Por qué no como dijeron como Barpadá? Se no te voy a explicar. ¿Cómo podemos decir que el quinto era para qué? Para Motarot. ¿Qué es Motarot? Exceso. 100, me costó 90, esos 10. Dice, pero un segundo, también el número 1, 2, 3, 4, el shofar número 1, 2, 3, 4, también son un tipo de Motarot. Entonces no deberían de haber. Si tú me dices que el quinto es para Motarot, todos deberían de estar ¿en dónde?
Todos los primeros 4 vienen a estar en ese quinto. Entonces no entiendo por qué dividirlo. Y también Ma'a, el sexto, tampoco me cuadra. Porque nosotros entendimos, brevemente lo dijimos, que el colbón no es parte de ¿qué? Del Mahatzia Shekel. Y por eso no va en el shofar de esos 7 del Mahatzia Shekel, sino va separado. Pero no es verdad. Porque eso sí es parte del shekel. Como dice en la baraita, ¿a dónde se coloca el colbón? Según Rabbi Meir Shekalim, según Rabbi Elazar, le daba algo nuevo. Pero según Rabbi Meir, que está Mishnah Rabbi Meir, es parte del Shekalim, parte del Mahatzita Shekel. Se va ahí. Entonces no puedes ponerlo separado. Entonces por eso es de que nadie dijo como Bar Pa Da. Por ahora, ¿cuántas explicaciones dijimos? Entonces, ¿por qué se shofarot? 4. Seguimos. Shmuel Amar, Keneged Motar Hatat, Motar Asham, Motar Asham Nazir, Motar Asham Metzorah, Motar Minhat Jote, Motar Asirita Efa Shel Kohen Gadol. Rabbi Yoshaya Amar, Keneged Motar Hatat, Motar Asham, Motar Asham Nazir, Motar Asham Metzorah, Motar Kinin, Motar Minhat Jote. Shmuel Maita Amar, Amar que Rabbi Yoshaya. Kinin Tana le Reisha. Rabbi Yoshaya Tani Velotani Kinin, Beatani Rabbi Yoshaya Betani Kinin. אחד לכינין ואחד למותר כינין. ורבי יושעיה מה איתה אמר לו אמר כשמואל סבר לה כמאן דאמר מותר של עשירית היפה של כהן גדול ירכב דתניא מותר מנחת נדבה מותר מנחה ירכב מה איכה אמר רב חסדא אחי כאמר מותר מנחת חוטא נדבה מותר עשירית היפה של כהן גדול ירכב רבא אמר אפילו מותר עשירית היפה של כהן גדול נמי נדבה אלא מותר לחמי תודה ירכב. בפלוגתא, perdón por leer tanto, בפלוגתא מותר עשירית היפה של כהן גדול, רבי יוחנן אמר נדבה, רבי אלעזר אמר ירכב, מתי ומותר שקלים חולין, ומותר עשירית היפה, מותר קיני זבין וקיני זבות וקיני ילדות וחדות, והשמות עולה נדבה, מה אלא מותר עשירית היפה של כהן גדול? לא, מותר מנחת חוטא. אמר נח אמר יצחק, מסתברא כמאן דאמר, מותר עשירית היפה של כהן גדול ירכב, דתניא לא ישים עליה השם ולא ייתן עליה לעוונה, כי חטאת היא, אמר רבי יהודה, היא קרויה חטאת, ואין אחרת קרויה חטאת. לימד על עשירית היפה של כהן גדול, שאינה קרויה חטאת, תונה לבונה, ודאינה קרויה חטאת, מותרה ירכב. וואו, מחילה por leer tanto. Ok. Ahorita la Gemara en esta parte nos trae una quinta y sexta explicación, y empieza a analizar en ellas. La quinta la dice Shmuel, la sexta la dice ¿quién? Rabbi Yoshaya. ¿Sí? Shmuel dice lo siguiente. Shisha shofarot, ¿por qué 6 shofarot? Uno para motar hatat, exceso de dinero de hatat, designaste dinero 100 para comprar con un hatat, ¿te costó cuánto? 90. Segundo shofar para motar asham, asham gezelot, asham meilot. Tercero para motar asham nazir, otra vez, todos es 100 y al final te costó 90. Cuarto shofar para qué? Motar asham metzorah. Quinto para motar minhat jote. Sexto, y es el último, motar asirita efa de Kohen Gadol, que es minhat javitín que hace el Kohen Gadol todos los días. ¿Sí? ¿Recuerdan todos o no? Otra vez, brevemente, dice Shmuel. Primer shofar, motar hatat. Segundo, motar asham. Tercero, motar asham nazir. Cuarto, motar asham metzorah. Quinto, motar minhat jote. Y sexto, último, motar asirita efa, no cualquier asirita efa, de Kohen Gadol, minhat javitín. Así dice Shmuel, por esos 6 cupot, porque el dinero venía de esos. ¿Sí? Entonces se dividía de dónde venía. Así dice aquí en Shmuel. Rabbi Yoshaya dice muy similar, pero intercambia uno. Rabbi Yoshaya dice, primero, Keneged motar hatat, o segundo, motar asham, tercero, motar asham nazir, por ahora vamos igual, cuarto, motar asham metzorah, ¿sí? Quinto, motar kinin, allá no los cambia. Y sexto, motar minhat jote, que sexto es igual al quinto de Shmuel. O sea que hay uno que hay diferencia. Ambos están de acuerdo de que cada shofar que hay 5 shofarot, uno para motar hatat, otro para motar asham, otro para motar asham nazir, otro para asham metzorah y otro para minhat jote. El mahloket es, hablemos sobre el sexto para facilitar. Según Shmuel, el sexto era, como dijimos, motar asirita de fa de Kohen Gadol, javitín de Kohen Gadol. Y según Rabbi Yoshaya era para motar kinin, ¿sí? Que son los pajaritos, ¿sí? Una yoledet, ¿sí? Metzorani, etc. Bien la Gemara y nos explica por qué cada uno dice lo que dice y no dice como el otro. Entonces empieza con Shmuel. ¿Por qué Shmuel dice que el sexto es para motar asirta de fa de Kohen Gadol y no dice como Rabbi Yoshaya que es para motar kinin? Dice la hermana, no, porque Kinin ya está escrito en la primera parte de la Mishnah, en los 7 shofarot. ¿Sí? Está escrito que uno, como se recuerdan, dijimos al principio de la clase, que uno es para qué? Para Kinin.
Entonces no puedes ahorita otro de los 6 para quinin. Bueno, y Rabbi Yoshaya, ¿qué va a decir? ¿Qué más decir? Que él omite el quinin al principio. No puede ser, porque el mismo Rabbi Yoshaya hizo una baraita que dice que son 13. Y los 7 primeros, entre ellos menciona que quinin. Entonces no puede ser que, porque según Rabbi Yoshaya, aparentemente tenemos que doble quinin. Dice la hermana, no, Rabbi Yoshaya dice, no, se necesitan 2 shofarot. El que está escrito al principio de la Mishnah es para quinin, para el quinin lejatejila. Y otro es para motar quinin, para los residuos, el exceso de quinin. ¿Sí? Ok. Esta sigue preguntando la Gemara, ¿por qué Rabbi Yoshaya no está de acuerdo? ¿Por qué Rabbi Yoshaya dice que el sexto shofar era para quinin? Él dice sobre el quinto, pero hablemos en el sexto para que sea más fácil. ¿Por qué Rabbi Yoshaya dice que el sexto shofar era para qué? Para motar quinin, y no dice como Shmuel que era para motar a Sirta Efá de Cohen Gadol. Dice la Gemara porque Rabbi Yoshaya opina que el exceso de Sirta Efá de Cohen Gadol no se vende ni se usa el dinero para otras cosas y nada por el estilo, sino irkav, se deja podrir, se deja dañar. Como está escrito en la baraita, motar minja nedabá, motar minja irkav. ¿Qué significa esto? 2 explicaciones. Rav Hasda dice, motar minjat joté se da para nedabá de tzibur, pero motar asirita de fad del Kohen Gadol, irkav. Entonces básicamente Rabbi Yoshaya explica esta última baraita como Rav Hasda, pero hay otra segunda explicación que es la de Rabá, que Rabá dice que cuando la baraita dice motar minjat nedabá, motar minja irkav, se refiere que también motar asirita de fad del Kohen Gadol va para nedabá, o sea, no se pudre. Y cuando la baraita dice que se pudre, se refiere a motar la toda. Entonces, según esta segunda explicación, no hay prueba de la baraita a favor de Rabbi Yoshaya y sería nada más según Rav Hasda. Pero de todas formas, tenemos un mahloket según esta explicación. ¿Qué se hace con el motar asirita de Fad de Kohen Gadol? Según Shemuel, se coloca en el shofar, en el sexto shofar, y según Rabbi Yoshaya, se tiene que dejar podrir. ¿Sí? O sea, si se coloca en el shofar, significa que es para nedabá, se usa para eventualmente comprar un korban nedabá. Dice la manera que este mismo mahloket, y este mismo mahloket aparentemente también entre Rav Hasda y Rabá, ¿cómo explicar la baraita? Si el que se pudre es Rabbi, si lo que dejamos podrir es motar asirita de Fad de Kohen Gadol, así opinaría Rav Hasda, o que así sería como Rabbi Yoshaya, o según Rabá, motar lachme toda. O sea que según Rabá, efectivamente motar asirita de Fad de Kohen Gadol no se pudre si no es para nedabá, o sea que sería como, no Rabbi Yoshaya, sino como Shmuel. ¿Sí? Dice este mahloket que hay entre Rav Hasda y Rabá, en cómo explicar la baraita, es muy similar al mahloket que hay entre Rabbi Yohanan y Rabbi Elazar. ¿Por qué? Porque está escrito en Forash, motar asirita de Fad de un Kohen Gadol, el motar de asirita de Fad de un Kohen Gadol, o sea, de Javitín. Rabbi Yohanan dice que se va a nedabá, se coloca en un shofar, y Rabbi Elazar dice que se deja podrir. Esta la Gemara pregunta en contra de Rav Hasda y Rabbi Elazar, que ambos opinan que y según lo que dijimos antes también Rabbi Yoshaya, que ambos opinan, los tres opinan, que motar asirita de Fad, ¿qué se hace? Se deja podrir. Y la Gemara pregunta de una Mishnah Masechet Shekalim. La Mishnah Masechet Shekalim, Perek Ben Mishnah, dice que el motar Shekalim, ¿sí? Lo que queda de los Shekalim, mejor dicho, no lo que queda, sino una persona que separa dinero para Mahatzita Shekel y después se dio cuenta que sacó de más de lo necesario. Entonces el exceso es Julín, se considera Julín. Sigue siendo la Mishnah. Motar asirita efa, recuérdense este nombre, motar asirita efa, y motar kinezavim, kinezavot, kineyoldot, hataot, hashamot, todos estos motarot, nedaba. Entre ellos está mencionado que motar asirita de fa, que es aparente motar asirita de fa de Kohen Gadol. Y está escrito que se coloca que a nedaba, al shofar. Se pregunta en contra de todas las opiniones que se deja, que se manda, que se deja podrir y no se usa. Dice, no, cuando dice motar asirita de fa en la Mishnah, no se refiere a motar asirita de fa de Kohen Gadol, o sea, Minjat Javitim, no, sino se refiere a motar asirita de fa de Minjat Joté, que también tiene la cantidad de asirita de fa de solet de harina. Y esas efectivamente van para nedabá, pero motar asirita de fa de Kohen Gadol, efectivamente, según esta opinión, se deja podrir. Ronaham Maritzhak trae una prueba a favor de la opinión que dice que motar asirita de fa se deja podrir ahorita. ¿Sí? O sea, la opinión de Rabbi Elazar, la opinión de Rav Hasda y la opinión de Rabbi Yoshaya. ¿Sí? Hay una baraita que dice lo siguiente. Hay un pasuk respecto a Minjat Joté. Minjat Joté. En Vaikra 5:11. Lo yasim alea shemen veloiten alea levoná ki hatat hi. Sobre Minjat Joté dice el pasuk, no le vayas a colocar aceite, ni le vayas a colocar ¿qué? Levoná, ki hatat, porque es hatat. Y hatat no tiene levoná. ¿Sí? Pero agrega una palabra hi. ¿Por qué tiene que decir ki hatat? Porque es hatat. Kijatat, y te van a decir, esta solamente, dice la viuda, esta palabra ahí está extra para decirte, esta nada más, o sea, Minjat Joté, es la que se llama Hatat, y por ende no se le coloca Shemen, no se le coloca Levoná, pero hay otra que es similar a Minjat Joté, que no se le llama ¿qué? Hatat. ¿Cuál es esa similar? Una que viene también a Asirita de Fa. ¿Cuál? Minjat Asirita de Fa,
de Kohen Gadol, Minjat Habitin. Y nos dice el pasuk que esa no se llama Hatat y por ende sí va a requerir que Leboná. Así dice la vareta, agrega Rana Hamaritzhak. De la manera que no se llama Hatat para Leboná, y decimos que ya que no se llama Hatat sí requiere Leboná, pues también su exceso, sus residuos, va a tener que podrirse. Aclaro por qué, antes no lo mencioné eso. Toda la razón que decimos que se manda para Nedabá, el exceso de estas cosas, es porque se consideran Hatat, porque se llaman Hatat. Si acabamos de decir que no es Hatat, entonces de la misma manera que no es Hatat y por ende decimos que requiere Leboná, pues no es Hatat y por ende no va a aplicar esa ley, que los residuos van para el shofar, sino va a aplicar la ley en vez de que hay que dejarlas podrir. Entonces aquí tenemos una prueba, dice Rana Hamaritzhak, a favor de la opinión de que motar la salita de fa de Kohen Gadol, de Minjat Habitin, se tiene que dejar podrir, dejar dañar. Seguimos, Rabotai. Hasta ahorita hablamos todo de la Mishnah Masejet Shekalim, ¿sí? Seguimos. Dice la Mishnah: Shor ze ola venistaev, im ratzai yavi bedamav shenaim. Shene shevarim elu ola venistavu, ratzai yavi bedmehem echad. Verrebi oser. Ail ze ola venistaev, im ratzai yavi bedamav keves. Keves ze ola venistaev, im ratzai yavi bedamav ail, verrebi oser. La Mishnah que acaba de leer vamos a dividirla en dos partes. Cada parte tiene dos casos. La Mishnah dice lo siguiente: ¿qué pasa a una persona que dice que qué? Shor ze ola. Este toro, este buey que tengo acá, es para Shor ze, ¿sí? Ola, es para ola. Y al final, antes de ofrendarlo, le cayó que le vino un defecto, una imperfección. ¿Qué tiene que hacer? Redimirlo y comprar otro. Dice la Mishnah en esta primera parte, primer caso de la primera parte, si quiere, obviamente, le cayó un mum, lo vende y con ese dinero tiene que traer ¿qué? Corbán. Si quiere, puede traer ¿qué? En vez de un toro, dos toros. Sí, cada uno más chiquito. ¿Está claro? Repito otra vez, empecemos de vuelta. Esta Mishnah tiene ¿qué? Dos partes. Cada parte tiene dos casos. Primer caso, la primera parte es cuando la persona dice Shor ze ola. Este toro es para ola. Y después le cayó un defecto, le vino una imperfección. Y por ende ya no lo puede ofrendar. Se lo redime. Ahorita tiene el dinero. Si quiere, dice la Mishnah en este primer caso, puede en vez de traer con todo el dinero un toro, puede con todo el dinero comprar ¿qué? Dos toritos, dos toros, ¿sí? Dos terneros o dos toros pequeños. Segundo caso de la primera parte, el mismo caso al revés. ¿Qué pasa? Y dijo, estos dos toros, o sea, no empezó con un toro, sino empezó con estos dos toros, ¿los voy a traer para qué? Para ola. Y después les vino una imperfección, un defecto. Redime y recibe dinero por ellos. Y ahorita tiene con eso traer un corbán. Si quiere, no es necesario traer dos animales, sino puede traer uno grande, un toro grande. ¿Sí? Dice Rebi dice, no, lejatejilá no se puede. Bediabat sí, pero lejatejilá no se puede. ¿Ok? Presten atención que es importante hacer énfasis en esto, que en la primera parte, como dijimos, se menciona dos casos, pero ¿cuál es el segundo caso? El primer caso es cuando se comprometió a uno, nos dice la Mishnah que puede traer dos, menores obviamente. Y el segundo caso es cuando se comprometió a dos y quiere traer uno. Y después nos dice que Rebi discute, seguro discute sobre el último caso. Vamos a ver que también discute sobre el primero, pero sobre el segundo seguro. Okay. Segunda parte de la Mishnah es cuando no dona un toro, no dice este toro, sino dice este carnero. Este carnero es para ola. Y después le vino una imperfección. Lo redime. Con ese dinero, si quiere, puede traer ¿qué? No solamente no debe traer nada más un carnero, no debe traer solamente un carnero, sino puede traer, si quiere, un cordero. Igualmente al revés. Si dice que ves zele ola, este cordero es para ola, y después le vino una imperfección, lo redime con ese dinero. Si desea, puede traer ¿qué? Un carnero. Y Rebi dice que también aquí, lejatejilá, no se puede. Presten atención que aquí en esa segunda parte también se mencionan dos casos, pero en un orden al revés. El primer caso de esta segunda parte es carnero, grande. Y después nos dice, ¿puede traer qué? Cordero. Bueno. Segundo caso, se comprometió a cordero. Dice, ¿puede traer qué? Más grande, carnero. El orden al revés de la primera parte. Ok.
Aquí también Rebbe discute lejatejila. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara de Amar Treisha, Shor bemane bevishenai bemane lo yatza, Shor ze benistaev shani. Bien, la Gemara comienza preguntando sobre la opinión de Tanakama. ¿Sí? Al principio de la Mishnah mencionamos otra vez que si una persona dice, este toro, el primer caso de la primera parte, este toro es que, un toro enfrente, digo, este toro es para qué, para hola, ¿sí? Y después de venir una imperfección, lo redime con este dinero. Si desea, pueden traer en vez que, no uno grande, sino que 2 pequeños, ¿sí? Dice la Gemara, pero no me cuadra. Porque si recuerdan en la Mishnah anterior, en Daf Kuf Zayin Amud Bet, que vimos en la clase anterior, dijimos que si una persona se comprometió a traer un shor que cuesta ¿qué? Un mané, que es un mané, 100 dinarim, y si al final trae 2 por un mané, o sea, 50 cada uno, lo yatzae de Jehová. Entonces, ¿cómo aquí tú me dices que si se compromete a traer ¿qué? Este toro para hola, grande, puede con el dinero comprar ¿qué? 2 pequeños? Hombre, según todo eso sale de Jehová. Trajo 2 pequeños, trajo uno grande. Así vimos en la Mishnah anterior, según Jajamim inclusive. Dice la Gemara, muy buena pregunta, pero la respuesta es mejor todavía. Aquí en este caso, la persona no dijo, me comprometo a traer un toro de 100. Me comprometo a traer un toro grande. No dijo eso, sino dijo, este toro era grande. Pero este toro que tengo enfrente es ¿para qué? En nuestra Mishnah, este toro que tengo enfrente es ¿qué? Hola. Entonces, cuando le viene un defecto, una imperfección, y lo redimo, ya no tiene que traer ningún corbán él. No tiene ajrayut. ¿Por qué no tiene ajrayut? Porque no se comprometió a traer un animal de 100, un animal grande, se comprometió a traer este animal. Entonces, si este animal ya tiene imperfección, entonces ya no tiene que traer uno igual a este. Ya no tiene la obligación. Digo, mira, este lo voy a traer. Tiene una imperfección, ya no puedo traerlo más. La única obligación que queda es, bueno, tú redimiste esto de un animal kadosh, usa el dinero ¿para qué? Para un animal, para algo kadosh. Bueno, se puede traer 2 kadosh, no pasa nada. A diferencia de la Mishnah anterior, en la clase anterior, ahí nos dice, me comprometo a traer un toro que valga 100. Mientras que no lo trajiste, no sales de Jehová. Esta es la diferencia. Seguimos. Shene shevarim elu ola v'nistabur atzay aviv behem echad v'Rebbi Yosel mai tama mishunda vele gadol vevi katan v'afagad v'nistaev lechatchila lo shari Rebbi ולפעמים נמי ברישה רבי הכולו מילתא כבלי ונתן לו לרבנה דמסכים מילתא יובד על מפלגה ליו תידא דקתניא אל זה עולה ונסתעב רצה בדמיו כבש רצה יביא בדמיו כבש זה עולה ונסתעב רצה יביא בדמיו איל ורבי יוסר שמע מינא. Ok. Ahorita la Mishnah se enfoca en el segundo caso de la primera parte. ¿Cuál es el segundo caso de la primera parte? Cuando la persona dice, estos 2 toros van a ser ¿para qué? Para hola. Y después a ambos les vino una imperfección. Redime su santidad y tiene ahorita dinero en la mano. Si quiere, no es necesario que traiga 2, como ha dicho su promesa, sino puede traer ¿qué? Uno grande. ¿Sí? Un caso al revés. Y Rebbe discute, dice, lejatejilá no se puede. Lejatejilá no. ¿Por qué? ¿Por qué lejatejilá no? Dice la Gemara, porque si se recuerdan, Rebbe opina en la Mishnah anterior que si una persona se comprometió a traer un corbán grande y trae, no según Rebbe, es como si, es parecido, no es igual, pero es por lo menos parecido a una persona que se compromete a traer un corbán grande y al final trae uno que pequeño, que ahí como vimos en la Mishnah anterior, es que pasul, si trae, en la Mishnah de la clase anterior me refiero, ¿sí? Entonces por eso aquí también es parecido y por lo tanto decimos que ¿qué? Por eso Rebbe dice que es azul. Pero a pesar de que es diferente, porque es diferente, porque la Mishnah nuestra está hablando cuando él dijo este animal, como dijimos antes en la opinión de Jajamim, dijo Elu, dijo Ze, ¿sí? Ese sí, entiendo, es diferente y por eso Rebbe dice que nada más lejatejilá no se puede, pero Bediabad sí se puede. Dice la Gemara, pero un segundo. Según esto, Rebbe, otra vez, en la primera parte, ¿cuántos casos hay en la primera parte? 2. El primer caso es cuando se comprometió a uno, dice si quiere puede redimir y traer 2. Y el segundo es al revés, cuando se comprometió 2 toros enfrente, dice esos 2 toros van a ser hola, puede redimir y traer 1. Y Rebbe, aparentemente, según lo que la Gemara entiende hasta ahorita, dice azur lejatejilá sobre el segundo. Dice, pero si la explicación es como dijimos ahorita, pues también debería Rebbe discutir también sobre qué es sobre el primero, decir que también sobre el primero lejatejilá, o sea, cuando dice un toro y la Mishnah y Tanakama dice que puede redimir y comprar 2, también ahí Rebbe tiene que decir que ¿qué? Lejatejilá no puede. Dice efectivamente, Rebbe cuando dice Rebbe Yoser, cuando la Mishnah dice Rebbe Yoser, no es sobre el último caso, sobre el segundo caso, sino sobre ambos casos. Y te voy a traer una prueba que así es. Porque efectivamente, en la segunda parte de la Mishnah, también se trae 2 casos, pero ahí es al revés los casos.
Y el Rebbi, está dicho Rebbi Yosef sobre el segundo, que el segundo ahí también es que, ahí el segundo es Keves, cuando se comprometió a Keves a menos, y después quiere traer ¿qué? Ail. Y aún así Rebbi Yosef, entonces de la misma manera que ahí Rebbi Yosef cuando es de Keves a Ail, pues también aquí Rebbi Balesor cuando es de 1 a 2, de 1 a 2 que sube. ¿Sí? Entonces, el Mahloket efectivamente es sobre ambos casos. Seguimos. Y vaya Leu, Mimina le mina mai. תשמע, שור זה עולה ונסתאב לא יביא בדמיו איילו, אבל מביא בדמה שני אלים ורבי יוסף לפי שאין בילה. שמע מינא. יחי מהירא תרא אפילו חד נמי, דחד בנסתאב לרבנן לא שני להו בין גדול לקטן. דהה נסתאב, זה היה בנסתאב, sí. תתנאי ואליבא perdón, repito, יחי מהירא תרא אפילו חד נמי, דהה נסתאב לרבנן לא שני להו בין גדול לקטן. תתנאי ואליבא דרבנן. רבי יוסף לפי שאין בילה, תמה דאין בילה. היש בילה שרי, והתנאי זה עולה ונסתאב רצה יביא בדמיו כבש. כבש זה עולה ונסתאב יביא בדמיו איל. ורבי יוסף תתנאי ואליבא דרבי, ובתיאורים עגל והביא פר, כבש והביא איל יצא סתמה כרבנן. אוקיי. La Gemara tiene la siguiente duda, presten atención. ¿Qué pasa cuando una persona dice Shor zele ola? Este toro es para qué? Para ola. Y después le vino una imperfección, un mu. Y por ende lo redimió. Y quiere con este dinero traer ¿qué? 2 carneros en vez. 2 carneros. Hasta ahorita en la Mishnah hablamos toro, un toro y quiere traer 2 toros, misma especie. Aquí está cambiando especie y cambiando cantidad. ¿Sí? Pero cambiando cantidad a favor, está subiendo. ¿Sí? Está un short es lo mejor que hay. A él es que le sigue. Entonces aquí está cambiando especie a Ail, pero no lo está dejando en 1, sino está acercando más a Shor. 2 Ail, o sea, más, ¿sí? ¿Se puede o no se puede? Entonces, otra vez, se comprometió este toro, le vino un defecto, lo redimió y con el dinero quiere comprar ¿qué? 2 carneros. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba. Esta es la duda de la Gemara. La Gemara trata de traer una prueba, no trata, trae una prueba. Trae la solución de esta duda de una baraita. La baraita dice que pasa una persona que dice Shor zele ola y después le vino una imperfección. Dice la baraita, no puede traer con el dinero, ¿sí? Un ail. ¿Por qué no? Porque es demasiado, estás bajando demasiado de nivel. Te estás manteniendo en la misma cantidad y cambiando de especie para mal. ¿Sí? Pero sí puedes, con ese dinero, cambiar de especie y subir la cantidad. Como emparejar, 2 ail. Y Rebbi prohíbe. También 2 ail en vez de Zor, porque no hay. ¿Por qué? ¿Por qué Rebbi prohíbe? Porque no hay bilá. Porque si traes 2 ail, tienes que traer ¿qué? Cada uno con su minjá. Y esas menajot no se pueden mezclar. Y como no se pueden mezclar, parecen que son como 2 coronot separados. Y no parece que vienen los 2 como uno para solucionar a la promesa que era uno de él. ¿Sí? Pero de todas formas, si tenemos claramente del Tanakama, dice claramente que cuando dice Shor ze ola y quiere traer ¿qué? Con el dinero. Y bueno, con el dinero me refiero cuando vino Mum y lo redimió. Con el dinero quiere traer un carnero, no se puede. 2 carneros, sí se puede. Meforash, entonces, ¿de qué? Según Jajamim, sí se puede. A pesar que cambió de especie, pero ya que subió de cantidad, entonces en parejo compensó un poquito. No hay menos diferencia, digamos, ¿sí? Uno lo podía ver como más diferencia, por otro lado, porque cambió de especie y cambió de cantidad. Sí, pero aquí cambiar de cantidad no es más diferencia, al revés. Si bajé de especie a una menos, pero traje más, pues me acerqué más al nivel de arriba, de cierta forma, ¿sí? Entonces, esa es la duda, eso es para solucionar la duda. Y ahorita la Gemara se enfoca, en la próxima parte que leí, la Gemara se enfoca en preguntar ciertas cosas. Dice, si es así, ¿sí? Que según Jajamim se puede traer una especie diferente en vez de la que él hizo el neder, pues porque solamente un segundo. Sí, porque solamente 2 elim en vez de un short. También se debería permitir que un ail, Jajamim también deberían de permitir un ail en vez del short. ¿Por qué? Porque si recuerdan, en un caso que el korban tiene un mum, según Jajamim, no importa si traes uno pequeño o uno grande. En la Mishnah no dice si era un short, dijo short ze, y le vino un defecto, que dice, ¿puede traer qué? Puede traer 2 pequeños, no importa, no pasa nada que bajes de nivel, porque no hay ningún requerimiento, porque lo importante es usar el dinero para cosas. Entonces dice la mano, no me cuadra con nuestra Mishnah. ¿Por qué Tanakama en esta baraita nos dice, nada más se puede traer que 2 ail en vez de el short, pero un ail no? Según nuestra Mishnah, debería también un ail está permitido.
Dice efectivamente, Mahloket Tanaim, ¿cuál es la opinión de Jajamim? Según el Taná de nuestra Mishnah, se permitiría de Gadol a Katán, o sea, también un Ay. Y según la Baraitá, únicamente se permite de Shor a Katán doble, a 2, pero no a 1. Lejatejilá por lo menos 1 no. Después en la Baraitá mencionamos que Rebi prohíbe. ¿Por qué Rebi prohíbe traer 2 carneros en vez de un toro? Porque sus menajot no se pueden mezclar. Se parece como 2 corbanos separados y no se ve como si fuese que viene a solucionar una promesa, un corbán que había pendiente. Dice la Mashma que la única razón es porque vienen 2 corbanot separados. Entonces, en vez de venir un shor, que era su promesa, con una minja, ahorita al traer 2 carneros va a tener que traer ¿qué? 2 menajot. Entonces, por eso no se puede. Mashma que si no hubiese sido este problema, ahí Rebi hubiese dicho que adelante. Pero no me cuadra, porque nuestra Mishnah nos dice que si una persona, según Rebi, si una persona se comprometió a decir Ail Zeola, después viene un defecto y quiere traer un cordero en vez, nos dice Rebi, o viceversa, Rebi nos dice que no. Pero aquí según Rebi no se puede. Y aquí es 1 contra 1. Y la minja del segundo, la minja, ya sea que al principio se comprometió Keves o Ail y después en vez Keves o Ail, lo que sea, ¿sí? Está trayendo una minja al final y al principio también, su original era también una minja y aún así nos dice Rebi que la jatejilá no, entonces sí, según Rebi, el problema es vilá o no es vilá, el problema es que está trayendo 2 menajot separadas y no se ve como uno, porque si ese es el problema, pues en el caso de esta Mishnah debería permitir, él no permite. Dice la Gemara, efectivamente, Mahloket, ¿cuál es la opinión de Rebi? Hay una opinión según ciertos sonaim, la opinión de Rebi es la de la Baraitá, que el problema es vilá. Entonces, todo el problema es únicamente cuando era la promesa original un animal y lo quieres cambiar a 2 animales, pero si es de 1 a 1, que sea otra especie, se podría, según Rebi, inclusive lejatejilá, esa sería la Baraitá. Y la Mishnah dice que inclusive de 1 a 1, lejatejilá no se puede porque el problema no es vilá, no es el tema de las menajot, como vimos, según la Mishnah. Después la Gemara nos trae la última parte de la Baraitá esta. Al final de la Baraitá dice que teorim, ¿qué es teorim? Animales que sin defecto. Aquí depende del contexto. Aquí se refiere a animales sin imperfección. Si una persona se comprometió, hizo un ner de traer un egel y en vez trajo ¿qué es un egel? Ternero, el hijo del buey, el hijo del toro. ¿Sí? Se comprometió a traer un buey y trajo un toro, o un cordero y al final trajo ¿qué? Un carnero, o sea, la misma especie pero más grande, ya trae de Jehová. ¿Por qué? Porque trajo algo más grande. ¿Como quién va eso? Como Jajamín. Porque si se recuerdan, vimos en la Mishnah, en la clase anterior, que hay opiniones que Rebi, no hay opiniones, Rebi discute. Que también si también estás teniendo uno más grande, no, el katán no está Bijal Gadol y no se puede. Ok, seguimos, Rabotay. Ratzaya vive de Amav Shnai Mejule Amar Rabbenashia Barzevid Amar Rablo Shanuela de Amar Shorze le Ola. Aval Amar Shorze Alay Ola Hukba. Bedilma Alay le Avioka Amar. Elait Marachit Amar Rabbenashia Barzevid Amar Rab. Lo Shanuela de Amar Shorze Ola. Inami Amar Shorze Alay Ola. Aval Amar Shorze Vedamav Alay Ola Hukba. Ok, mencionamos al final de la Mishnah. Bueno, no al final de la Mishnah. En la Mishnah mencionamos que si la persona dice Shorze, repito, ya hablamos de esto, pero, o sea, ya hablamos de esta parte de la Mishnah, pero ahorita la Gemara se enfoca en otro punto. Que si la persona dice Shorze Ola, Venistaev, Imratzaya vive Damav Shenain. Otra vez, cuando una persona dice este toro que tengo aquí enfrente mío es para qué? Para Ola, y al final le vino una imperfección, puede redimirlo y con este dinero puede traer ¿qué? Lo que quiera. Puede también traer 2, según Tanakama, según Jajamí. Todo esto, como explicamos antes, es porque dijo Shorze Ola y no recibió Achrayut, no recibió responsabilidad, no recibió garantía. Él nada más dijo, este va para Ola. Entonces, cuando este ya no se puede traer, ya no tiene que cumplir nada. Lo único que tiene que cumplir es que con el dinero que redime, que se mantenga en la Kedushá, porque le viene algo Kadosh. Entonces, tiene que mantenerlo en Kedushá. Perfecto. Viene Ramán Menashe Barzevid en nombre de Rabbi, dice todo esto que puede traer, y por eso es que puede traer en vez de 1, puede traer 2 pequeños. Sí, viene Ramán Menashe Barzevid en nombre de Rabbi, dice todo lo que Jamim dice en la Mishnah, que puede traer en vez de 1 grande, que fue su promesa 2. ¿Sí? Es únicamente cuando dijo, como dijimos, Shorze Ola. Este que tengo aquí enfrente es Ola, que ahí no tiene Achrayut. Pero si dijo Shorze Alay Ola, agregó la palabra Alay, sobre mí, se entiende que ya aquí Hukba queda establecido Achrayut sobre el toro y por ende sigue su ner dependiente y su ner dependiente de traer un shor grande no puede cumplirlo con 2 pequeños. Sin embargo, dice la Gemara, ¿qué importa si dijo Alay? Alay no significa que estableció garantía. Alay se podría explicar de que él se va a comprometer en que sobre él se compromete que hasta que le hacen la ofrenda de este animal, pues él le va a dar de comer, lo va a llevar a Jerusalén y demás. Por eso la Gemara corrige, dice, no, efectivamente hay que corregir, dice, la corrección es la siguiente, dice Ramenashe Barzevid en nombre de Rab, que todo lo que Jamim dicen que se puede comprar con
con el dinero de un toro se puede comprar dos pequeños, es únicamente cuando dice Shorze Ola, o también cuando dice Shorze Alay Ola. Pero si dice Shorze Vedamav Alay, ya dice que su dinero sobre mí. O sea, ahí sí está recibiendo claramente garantía, ahí ya Ukba queda establecida la garantía y por ende tiene la promesa todo el tiempo pendiente de traer un shor grande y no puede traer para salir de Jehová su neder 2. Seguimos la potay. Próxima Mishnah. Haomer Echad Mikvasai Hekdesh Veechad Mishvarai Hekdesh Veelu Shenaim Hagadol Shebaim Hekdesh Shelosha Benoni Shebaim Hekdesh Perashti Veni Odeama Perashti o Sheamar Liaba Veni Odeama Hagadol Shebaim Hekdesh. Presten atención a la potay, la primera parte de la Mishnah. Vamos a dividir esta Mishnah en dos partes. La primera parte, dos casos, y la segunda parte, un caso. Fíjense bien la diferencia entre los dos casos de la primera parte. El primer caso de la primera parte es la siguiente. ¿Qué pasa a una persona que hace un neder que dice, uno de mis corderos lo hago ekdesh, lo consagro para el mizbeach? O dice, en verdad hay tres casos. El o es parte de este primer caso, ¿sí? O dice que ¿qué? Uno de mis toros que tengo es ekdesh, los consagro para mizbeach. Y tenía dos corderos o dos toros. ¿Cuál queda consagrado? El más grande. El más grande, el mayor. No mayor de edad, el más grandote. Ese es el primer caso. Segundo caso, ¿qué pasa si tenía? Esto es cuando dijo uno de mis corderos, uno de mis toros, y tenía dos, ¿y tenía cuánto? Dos. Es el más grande de los dos para Ekdesh. Pero ¿qué pasa si tenía tres? Este es el segundo caso. ¿Qué pasa si tenía tres? Ahí decimos que el que es Kadosh no es el más pequeño ni el más grande, sino ¿cuál? El mediano. ¿Ok? Esa es la primera parte de la Mishnah. Segunda parte de la Mishnah, ¿qué pasa si la persona dice, yo especifiqué cuál de mis corderos es para Ekdesh, cuál de mis toros es para Ekdesh? Lo especifiqué, pero se me olvidó cuál fue. O que dijo, mi padre en el momento de su fallecimiento, antes de fallecer, me dijo, me especificó cuál de mi toro, cuál de mi cordero quedó consagrado. O que mi padre, así dice, o que el padre le dijo, yo consagré uno de mis corderos, uno de mis toros, pero no sé cuál. ¿Qué hacemos en este caso? El gadol, asumimos de que el mayor es el más grande de los animales, es el que la persona consagró, ya sea en el primer caso, también en esta segunda parte de dos casos. Si el primer caso es cuando él dice, uno consagré, pero no sé cuál, y el otro es cuando el padre, no sé. Entonces, en ambos casos decimos de que probablemente él consagró, aunque no se recuerda ahorita cuál fue, pero seguramente él consagró, o su papá, ¿cuál? El más grande. ¿Sí? Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara. Alma magdish bain yafe magdish. Ava eima seifa shelosha benoni shebahem ekdesh alma magdish bain ra'a magdish. Amar Shemuel chosheshin af lebenoni delegabe katan ain yafahu. Echi avid amar Rabbi Chia bar Rav mamtin lo ad shiuma umachil lekdushate begadol. Presten atención, Rabotay. Mencionamos al principio de la Mishnah, también al final, pero la Gemara se enfoca en la primera parte de la Mishnah, que si una persona dice, uno de mis corderos o uno de mis toros son Ekdesh, si tenía dos, decimos que ¿qué? ¿Cuál es el Ekdesh? El más grande. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no decimos que los dos están Kadosh Misafek? No, porque asumimos que cuando una persona Magdish consagra algo para el Mizbeach, consagra de forma abundante, de forma generosa. Entonces, probablemente si tiene dos animales, podemos apostar y asumir que ¿qué? Que agarró él, que consagró el grande. Por eso decimos el grande está Kadosh. ¿Sí? Pero un segundo, el segundo caso de la primera parte que nos dice que si tiene tres, si él dijo uno de mis corderos, uno de mis toros, tiene tres, ahí decimos el mediano está Kadosh. Pero el grande no está Kadosh. Significa que la persona no consagra de forma generosa, sino de forma tacaña en relación a el mediano, en relación al grande es tacaño, es pequeño. Entonces no me cuadro. Entonces decide, a Magdish, Beain Yafeka Magdish, Beain Yafe Magdish o Beain Ra Magdish, ¿cómo es la cosa? Dice, bueno, en verdad, efectivamente, en todos los casos, la persona Beain Yafe Magdish, una persona consagra de forma generosa. Y por eso en el primer caso de la Mishnah, cuando tiene dos, decimos que el más grande es el que es Ekdesh. Porque la Mishnah me dice en el segundo caso que el del mediano es Kadosh. No se refiere que nada más el mediano es Kadosh, sino también el mediano es Kadosh. O sea, obviamente el grande es Kadosh, o sea, el más grande de los tres es Kadosh, porque Beain Yafeka Magdish, pero también el mediano es Kadosh, ¿por qué? Porque en relación al pequeño, el mediano es grande. Y a Magdish, Beain Yafeka Magdish. Entonces tenemos duda
Si la persona, en este caso, mejor dicho, en este caso tenemos dudas si la persona que su intención fue consagrar al grande de todos o al grande en relación al pequeño. Entonces, otra vez, responde Shmuel en verdad a Magdish vein yafek a Magdish. Y por eso en el primer caso, cuando tengo dos, uno pequeño y uno grande, ¿cuál es Kadosh? El grande. Pero en el caso que tiene tres, cuando dice que el mediano es Kadosh, no se refiere que es solamente el mediano. También el mediano es Safek, es Kadosh, Hosheshim, que es Kadosh. Al igual que el primero. ¿Por qué tenemos Hosheshim? El primero y el segundo, ¿por qué tenemos miedo que sean Kadosh? Porque el primero es el más grande. Y el segundo es el grande en relación al tercero. Entonces tenemos duda cuál fue su intención, porque justamente Magdish va a ir a Magdish. No sé cómo hace en este caso. Listo, esta es la aplicación de la Mishnah, pero ¿cómo hace? Entonces ahorita tiene tres animales, de los cuales ¿qué? El 1 y el 2, 1 me refiero al más grande, 2 me refiero al mediano, 3 me refiero al pequeño. El 1 y el 2 tenemos ¿qué? Safek. ¿Qué se hace en este caso? En este caso, dice Rabbi Jia bar Rava, tenemos que esperar que al Benoni le venga un defecto. ¿Sí? Le caiga un defecto. Y una vez le viene un defecto, decimos así, que la santidad del segundo le caiga al primero. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en este caso? Si el segundo estaba Kadosh, como ya le vino un defecto, puede redimir la santidad. No sobre dinero, sino sobre el primer animal. Y si no estaba Kadosh el segundo, ¿cuál es Kadosh de verdad? El primero. Entonces, el primero en este caso va a quedar ¿qué? Kadosh. Y ahí es cuando vas a poder usarlo para Korban. Seguimos. Amar Rabba bar Abuha. Lo shanu ela de amar echad mishvaray ekdesh. Aval amar shor bishvaray ekdesh. Hagadol shebahem ekdesh. Torah betorah כאמר, איני ואמר רבונה ברכיה משמי דאולה, האומר לחברו בית בביתי אני מוכר לך, או לך אמר אהו עלייה למישון דגריה, לא, מעולה שבבתים. מייתי ושול בשברי הקדש, וכן שושי הקדש שנתערב באחרים, הגדול שבהם הקדש, וכולי מכלו לצורכי עולות, ובהם חולין. תרגומה השור של הקדש שנתערב באחרים, והבכן כאמר, תרגומה הגדול. מייתי בבית בביתי אני מוכר לך, ונפל מראהו נפול, עבד בבית אני מוכר לך, ומת מראהו מת. ועמי, לך זי הידן נפל, הידן מת. לוקח כאמרת, שאני לוקח דיית בעל השטר על התחתונה. אשר דעתי לאחי, אפילו תימה על יד הגרייה, יד בעל השטר על התחתונה. Y con esto acabamos. Tratemos de recordar los nombres. Dice Rav Nachman el nombre de Rabba bar Abuha. Todo lo que mencionamos según la última explicación de Shmuel, ¿sí? Todo lo que dijimos en la Mishnah según la explicación de Shmuel, que cuando hay tres animales y la persona consagra uno de ellos y no sabe cuál fue el que consagró, ¿sí? Decimos que consagró uno de ellos y decimos que el que está consagrado, ¿cuál es? Misafek, el del medio, y el de grande. Esto es únicamente en el caso que dijo, en el momento de consagrar, en el momento de hacer su neder y consagrar, en el momento de hacer el neder de Ekdesh, dijo, Echad mishvaray Ekdesh. Uno de mis toros es Ekdesh. Pero si dice, Shor bishvaray Ekdesh, toro entre mis toros es Ekdesh, ahí ya no se entiende cualquiera de los toros, sino se entiende el tor importante. Shor mishvaray, el shor más importante. Torah betoray, el shor hashuv, el shor, repito, todo es únicamente cuando dice, Echad mishvaray Ekdesh. Ahí es cuando dudamos. Pero cuando dice Shor Bishvaray, no dice Had Mishvaray, sino dice Shor Bishvaray, y lo vemos que toro entre mis toros, o sea, el toro más importante entre mis toros es el que es el Ekdesh, y por ende el único que va a ser Kadosh, ¿cuál es? No el segundo y el primero, sino no hay duda segundo primero, sino únicamente primero, el grande. ¿Quién dice esto? Rav Nachman en nombre de Rabba bar Abuha. Pregunta la Gemara, no me cuadra. Tú me dices cuando dice el lenguaje Shor Bishvaray se refiere al más importante, al más grande. No me cuadra porque Rabuna bar Jia dice en nombre de Ula. Recuerden, en nombre de Ula. Esa es la primera pregunta que le estamos haciendo a Rav Nachman en nombre de Rabba bar Abuha. Lo que dice, estamos haciendo una pregunta de Rabuna bar Jia en nombre de Ula. ¿Qué pasa si una persona dice Bait bebeti ani mocher leja? Te vendo casa entre mis casas. Y no le especifica qué casa. Y ya haces una transacción y compran. Y tú dices, mira, la compraste. Te voy a decir cuál compraste. Aliyah. Se le muestra la aliyah y se le puedes dar. ¿Qué es aliyah aparentemente? Aliyah aparentemente se refiere a lo que es, un segundito, aliyah se refiere al segundo piso. Que el segundo piso siempre es más barato que el primero. ¿Por qué? Porque hay que subir, bajar. Hoy en día el elevador, es lo contrario, pero antes era más barato. Entonces, dice la Gemara, vemos, o sea, aparentemente que es garúa. Entonces dice que Bait bebeti, ani mocher lach, le puede dar ¿cuál? Hicieron una transacción, todo, le puede dar ¿qué?
el más sencillo. ¿Qué es el más sencillo? El segundo piso. Dice, vemos que también cuando dice Bait Bebeti no es casa entre mis casas, o sea, mi casa mejor, sino ¿cuál es? Mi casa peor puede ser. No como dice Shor Bishvarai. Dice, no. Aliyah no viene del lenguaje aliyah, el segundo piso, sino de aliyah, de meaulé, del mejor casa, que efectivamente tiene que darle ¿qué? Tiene que darle la mejor. ¿Por qué? Porque Bait Bebeti efectivamente es la casa entre mis casas, la mejor casa, como dijimos respecto a Shor Bishvarai. Próxima pregunta de una baraita. La baraita dice, ¿qué pasa? Presten atención, aquí hay dos casos. ¿Qué pasa a una persona que dice Shor Bishvarai Ekdesh? Exactamente el caso nuestro. Shor Bishvarai Ekdesh. No Ejad Mishvarai, sino Shor Bishvarai. Toro entre mis toros va a ser Ekdesh, para Ola. Segundo caso, Vejen, igualmente. En un caso que dice, perdón, no en un caso que dice, el segundo es, en un caso que un Shor que ya es de Ekdesh se mezcló con otros bueyes de Julín. Aparentemente la verdad nos dice que en ambos casos, el más grande de todos, de los dos, el primer caso y de lo que tenga, de todos los toros, el más grande de los dos toros, no de los dos, el más grande de los toros que tiene, no de los dos, de todos los toros, ¿sí? ¿Es cuál? Es Ekdesh, para Ola, y el resto de Julam son Safek. Safek Kedushat Ola, ¿sí? Safek, y como son Safek, tienes que venderlos para alguien que lo va a usar ¿para qué? Para Ola. Alguien que lo va a usar para Ola y así, en caso que lo consagraste para Ola, está siendo consagrado para Ola. Y el dinero ya va a ser ¿qué? Una vez recibes dinero, por eso es Juli. Dice la Gemara un segundo. Vemos claramente en la baraita que se dice sobre dos cosas. ¿Cuáles son los dos casos de la baraita? Shor Bishvarai, el caso nuestro. Y el segundo es Shor de Ekdesh, que se mezcló con Ajerim. En ambos casos nos dice que el mayor es Ekdesh, o sea, el más grande es Ekdesh, y los demás, Safek. Pero si tú me dices, eso es contradice lo que dijo Rabba Barabúa en nombre de Rabba, en nombre de Rabba Barabúa. Porque según Rabba en nombre de Rabba Barabúa, una persona que dice Shor Bishvarai Ekdesh, únicamente el más grande es Kadosh. Entonces no tengo por qué tener Safek sobre los demás. Dice la Gemara, tienes razón. Cuando la baraita dice que tienes Safek sobre los demás, no se refiere al primer caso, sino al segundo caso. A un Shor Ekdesh que se mezcló con otros. Ahí es que tenemos Safek sobre los demás. Pero en el primer caso no tengo Safek. Dice, pero no me cuadra, porque la verdad dice Vejen, dice un caso, después dice Vejen igualmente. Dice, no, Vejen es igualmente respecto a que el que seguro es Kadosh para Ola, ¿cuál es? El mayor. Pero respecto a la segunda cosa de que tenemos dudas sobre los demás, eso no es Vejen. Ahí nada más aplica para el segundo caso. Para Shor Ekdesh que se mezcló, pero Shor Bishvarai, efectivamente, no hay duda en absoluto, porque nada más el más grande es que Kadosh, como dijo, ¿qué? Cuadra con lo que dijo Rabba, no Nachman, en nombre de Rabba Barabúa. Tercera pregunta en contra de Rabba Barabúa, de otra baraita. Dice la baraita, ¿qué pasa a una persona que dice Bait Bebeti ani mojer leja? Casa entre mis casas te vendo. Y después se cae una de las casas. Digamos, Reubén se lo está vendiendo ¿a quién? A Shimón. Dice, te vendo casa entre mis casas. Y después Reubén hace la transacción con Shimón, todo. Después va Reubén a entregarle las llaves. Y ve que hubo un terremoto, por decir, y se le cayó una de sus casas. O un caso similar, esclavo entre mis esclavos. Te vendo. Hicieron transacción, todo, y después va y se da cuenta que un esclavo se murió. Dice la baraita, puede el vendedor Reubén decirle, mira, el que te vendí, la casa que te vendí, el esclavo que te vendí, fue justo que se cayó, la casa que se cayó, el esclavo que se murió, perdón, es culpa tuya, no, ya te lo vendí, ya era tuyo, ya no, aquí está, se murió, ¿qué quiere que te diga? Yo te lo vendí cuando estaba vivo el esclavo y te lo vendí cuando la casa estaba bien, se cayó hace 10 minutos, se cayó bajo tu posición, tú perdiste, puedes decirle eso. Así dice ¿qué? Así dice la baraita, ¿pero por qué? Pregunta la Gemara, según Rav Nachman, en nombre de Rabba Barabúa, que cuando dice Bait Bebeti o Eved Ba'avadai, que se refiere a la casa más grande, el esclavo más importante. ¿Por qué le puede decir sobre cualquier casa que se cayó, sobre cualquier esclavo que se murió? Verifiquen cuál es la mejor casa que tiene. Y si es esa, entiendo que es exente. Pero si no, tiene que darles acá la mejor casa. Por eso la Gemara responde otra cosa. Escuchen bien. En verdad, Bait Bebeti no se refiere, como dijimos, solamente y únicamente a ¿qué? A mi mejor casa. Sino Bait Bebeti se puede entender como la mejor casa que tengo o una de las casas que tengo. Igualmente, Eved Ba'avadai se puede entender como el mejor esclavo o se puede entender como ¿qué? Como uno de ellos. Igualmente entre mis animales. Shor Bishvarai se puede entender como el mejor o como
uno de. Pero hay una diferencia. Uno de todos, sí. Pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que en comprador y vendedor, ¿quién tiene hazaká del dinero? ¿El vendedor o el comprador? Todavía no se lo ha entregado al comprador. Todavía el comprador. ¿Quién tiene el shtar? El comprador. ¿Sí? Pero ¿quién es muhzak en la pertenencia que se está vendiendo? El vendedor. Todavía no lo ha entregado. ¿Sí? Siempre. ¿Sí? No muhzak en el dinero, muhzak en la pertenencia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién tiene hazaká todavía? El vendedor. Entonces, ¿quién tiene más fuerza? Yad ba la shtar la tachtona, motzi mejaveró a la barraya. Entonces, en ese caso, puede venir y decirle el vendedor, no, cuando te dije bait bebeti o bebet babadai, no se refiere a lo mejor, se refiere a lo más uno cualquiera que sea, y esa es la que se cayó, esa es la que se dañó, ¿qué quiere que te diga? Tú me dices que no era así, tráeme una prueba, no me traes prueba, no. A diferencia de Ekdesh, que ahí fue cuando Nachman, en nombre de Rabba Barabúa, dijo lo que dijo, que Shobesh es lo más importante. Tenemos una regla que a Magdish, vein yafek a Magdish. Entonces, si consagra con lo mejor, cuando dice Shorbesh Varay, y se puede interpretar de dos formas, vein yafek, generosa, ¿cuál es generosa? El mejor, por eso dijo lo que dijo. Dice, hermano, una vez llegamos a esto, pues no tenemos que llegar a lo que dijimos antes, la primera pregunta en contra de Rav Nachman en nombre de Rabba Barabúa, o sea, la pregunta de Ula, que habíamos dicho, Baitan y Mojela, Mareo Aliyah. Habíamos dicho que es Aliyah, Aliyah no es Aliyah segundo piso, sino que dijimos, Aliyah es, no, Aliyah de Meaulé, de lo mejor. O sea, no me la podemos decir como la pregunta, que Aliyah es segundo piso. ¿Y por qué se le da segundo piso si es lo, peor, si es lo menos bueno, si es lo peor? Según esto de Shor Beshara hay que dar lo mejor, porque es mamonot. Compra y venta, Yad Balashtar la Tachtona. El vendedor tiene hazaká, el comprador tiene que traer raya, si mejorar la baraya, no trae, se le da ¿qué? Se le da peor. O sea que es diferente Ekdesh con compra y venta. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén, ve amén.